Definitivamente esta nueva expansión de Manantial Oculto trajo algunas mecánicas nuevas consigo y una de ellas pues es Zoroark, quien tiene una habilidad bastante interesante que consiste en que básicamente si este Pokémon debilita algún Pokémon del oponente se vuelve totalmente invulnerable a daños de ataques de Pokémon al próximo turno, tanto ataque como efecto. Entonces está bastante bien por si acaso te envenenan o algo, ¿no? Lo cual obviamente tenemos que probar para ver si esto puede servir para armar un mazo competitivo o quizás más un poco por diversión. Así que quédate hasta el final que el día de hoy analizaremos esta carta de Zoroark. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? La estrategia que utilizaremos en este mazo es muy simple, cargar a Zoroark y luego aumentar su daño con Darkrai para que moleste y trate de sacar todos los puntos posibles, y una vez que esta carta sea debilitada pues tenemos nuestra condición de victoria real que es Darkrai, que va a ser el rematador del mazo. Además, gracias a Tirogue nos liberamos de molestos turno 1, lo cual nos pueden joder bastante la estrategia. Además de que esta carta tiene muy buena sinergia con Darkrai, juntos haciendo hasta 40 de daño y 60 de daño a los Pokémon débiles a lucha como Eevee. En el apartado de partidarios tenemos mucho control para fastidiar al oponente y evitar que juegue cómodo, con cartas como Cyrus, Sabrina, Guzma y Mars. Tenemos doble hoja para retirar en caso de que nos salga Darkrai en la zona activa, que también es muy común. Y también Zoroark tiene coste de retirada 2, por lo que nos viene bastante bien usar doble hoja en este mazo. Además de un rojo para hacer un ataque muy potente que nos permita ganar la partida. En el apartado de herramientas tenemos Casco Dentado, el cual cumple un papel muy importante ya que no tenemos tanto daño con Zoroark ni con Darkrai, por lo que ese 20 extra de daño puede ser muy importante para ganar una partida. Y tenemos Capa Gigante, que lo utilizaremos para darle vida de preferencia a Darkrai, ya que él va a ser nuestra condición de victoria y queremos que tenga la máxima vida posible. Creo que es muy obvio que sí. Espero que te guste el mazo del día de hoy. Como es el nuevo evento de Zoroark, pues quise hacer un video temático analizando esta carta que desde que salió me llamaba realmente la atención por su efecto, y pues hoy ponemos a prueba qué tan bueno puede llegar a ser esta carta o si realmente no funciona. Si te gusta la idea del mazo, no olvides dejar un poderoso like para apoyar este video y suscríbete si no lo estás. Además de que si tienes una mejor idea de cómo llevar a esta carta o mejorar este mazo, pues déjalo en los comentarios que te voy a estar leyendo. Únete a mi canal de Discord, que tengo un evento activo para ganar Pokélingotes, el cual simplemente es armarte un mazo que no sea copiado de ningún lado competitivo ni nada, sino un mazo hecho por ti. Y si tienes la mayoría de votos, participas en una dinámica bien entretenida que vamos a hacer el domingo para ganar Pokélingotes. Un saludito grande a los miembros del canal por todo su apoyo extra, y ahora sí, vámonos a las partidas de hoy. Amigos, bienvenidos a las partidas de hoy. Nos toca segundo turno, cosa que está guay, sobre todo porque tenemos aquí a Tirogue de la muerte y tenemos una Pokéball, es decir que vamos a robar o Zoro o Darkrai sí o sí, ¿no? Vamos contra Entei, que si bien empieza muy bien en la zona activa, pero le va a costar atacar, ¿no? Así que bueno, estamos... Buen comienzo. ¿Ustedes qué opinan, chat, de esta carta? ¿Les parece que tiene potencial? ¿Que le faltan cosas? Quizás 10 más de vida no le hubiese hecho mucho daño, ¿eh? A la carta. 10 más de vida. Quizás. Pero bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos a robar aquí. Tenemos Casco Dentado, Zoroark. Ok. Solamente nos faltaría robar a Darkrai. De momento vamos a ir pegando 20 timidines ahí. Estoy pensando en ponerle el Casco Dentado a Tirogue para cuando lo maten, pues haga 20 más, ¿no? Porque ahorita lo dejo a 100 y luego va a quedar a 80. Y si me sale rojo, le mato. Ok. Ok. Wow. Lanzamiento cálido. Ok, va a ir a cargar full Entei, ¿no? Ok. Vamos a ver qué robamos aquí. Tenemos a rojo. Voy a meter a Zoroark porque no me mata. Bueno, le mato al baby y ya está, ¿no? No me mata de todas maneras él. Bueno, no es que no me mate, es que no me puede hacer daño, ¿no? Así que está de putísima madre. Nos ponemos invulnerables. Y al siguiente turno creo que me voy a poner una capa. Porque aquí ya tendría... No, capa no. Casco. Porque aquí el vato ya va a tener 3 de energía. O sea que va a llegar a las 4. Esto va a ser un todo o nada, ¿no? Le meto rojo y me pongo el casco y a chuparla, ¿no? Vamos a ver si robamos a Darkrai. O un segundo Zoroark. También estaría Gotia.
Ok. Vamos a ver qué robamos. Me sirve. Bueno, está bien. Vamos a poner el casco dentado. Vamos a pegar 110 y lo vamos a dejar a medio muerto para que no quiera pegarme, ¿no? Me sirve, me sirve. Ok, se va a quedar a 30. Suficiente para que Tirogue mate. No debería tener cómo curarse, ¿no? A menos que lleve Pokémon Center Lady. Aún así, Tirogue pues solo da un punto. Pues la invocamos a la Pokémon Center Lady. Aún así se muere, ¿no? Queda 40. Y es el daño que hago con Tirogue. Ok. El casco dentado demostrando por qué lo traemos. Está bastante bien. Y bueno, aunque hubiese sobrevivido, igual me da un turno más para pegar con Darkrai y tal. O sea, estaba remuerto el vato. Si bien su mazo estaba un poco curioso, no sé qué quería hacer con esto, pero pues... Nada, nos salió bien la play, ¿no? Nos salió bien la play. Así que tenemos la primera victoria de la muerte. Y bueno, después de que el poderoso Tirogue gane la partida, nos vamos a la siguiente. Ok, segunda partida. Turno 1 contra mazo tipo eléctrico. Tenemos a Zorua, que no está tan bueno empezar con el turno 1. La realidad. Pero pues vamos a ver qué acontece, ¿no? Vamos a usar esto. Tenemos a Tirogue. Si me sale hoja el siguiente turno... Bueno, es que este no tiene debilidad, este Pichu, ¿no? Pero igual le mataría con Darkrai, ¿ya? Ahí está. A ver si hacemos el combo de la muerte. Pero tiene que ser el siguiente turno. Ya tendríamos ahí un punto, ¿no? Tenemos full partidarios. Tenemos Sabrina, tenemos Rojo. Guzmán le podemos dar uso. What? ¿Esto qué hacía, loco? Este ataque hace 20 puntos de daño a uno de la banca. Uy. No le pegues a Tirogue, por favor. Fuck. Eso es bajo incluso para ti, ¿eh? Ok, vamos a meter esto por aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Sacrifico a Tirogue y a la verga? Yo creo que sí. Sacrifico a Tirogue para que ponga a Pichu, loco. Es un punto es un punto. Eso es el riesgo que tiene jugar con más de un Pokébaby o más de dos. Porque a veces incluso te puede pasar esto, ¿no? Que empiezas la partida con el Pokébaby perfecto, lo que siempre quieres, pero el siguiente básico que te sale es otro Pokébaby y te jode todo, loco. Aparte que en el meta actual, bueno, por lo menos en Ranked, hay mucho Greninja, hay mucho Raikou que te puede pinear ahí 10 de daño a tu Pokébaby, por lo que puede ser perjudicial tenerlo en el campo porque significaría que te lo van a matar, ¿no? No sé si me explico. Ok, debe tener permuta 100%, ¿no? Sí. Efectivamente. Yo creo que vamos a dejar morir este Zorua y vamos a cargar este de aquí atrás y ya está, ¿no? Me parece a mí. Si es que me sale, igual te digo, ¿ah? Le voy a poner un casco para que, por si acaso él se pone capa. Bueno, tengo la energía para pegar con Darkrai y Zoroark a la vez. O sea, para pegar esos 90. Se colocó otra flecha, pero ¿qué onda con estos venenos? ¿Ok? Súper raro su mazo, ¿no? Sabrina. Ok, vamos a meter a Darkrai a que tanquee un ratillo. Porque tenemos hoja. A ver si me sale... Uf, no sale Zoroark. Me quedan 5 cartas. Si no sale en el siguiente turno, pues no sé. No sé cuándo va a salir mi pana o qué. Voy a ir pokeando un poco aquí. Voy a usar rojo para quitármelo... No, voy a usar Guzma para quitarle esa mierda. Para quitarme cartas de la mano, más que todo. De hecho, podría incluso retirar y pegar con Zorua. No me mata.
Espero que esto no me salga mal, porque puede tener un Giovanni de la muerte y cuidado, Pero bueno, hemos empezado súper mal, solamente que él también, ¿no? Él también ha empezado mal. Literalmente hemos empezado turno 1, los Zoroark al fondo del mazo, pero él también empezó bastante incómodo con 2 Pokébabies y tal, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos. Tengo Helio para traer a este si lo retira. Y si me sale Zoroark se vuelve invulnerable. Y de ahí Sabrina, ¿no? O bueno, aquí podemos matar con Zoroark. Va, por favor, Zoroark. Una cadena de oración, por favor. Sal, mi pana. Ok, gracias. Bien, bien, bien. Estamos perfectos aquí. No voy a gastar nada. Matamos. Nos volvemos invulnerables. Era faltando 5 cartas salió, loco. Felizmente justo a tiempo, ¿no? Porque si no, nos iba a papear ese tampoco. Ahí me arriesgué un montón en realidad, No era necesario hacer eso. Porque perdí toda la energía en Darkrai y tal. Pero bueno, yo creo que salió bien, ¿no? Uf, me cagué todo. Porque si hubiese tenido Helio, me mataba. No tiene. Bien, 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 bien. Bueno, hemos ganado, chat. Partida un poco caótica, ¿no? Tanto para mí como para él también. No nos salió nada de lo que queríamos al principio. Pero pues logramos salir adelante. Así que GG's. Bueno, podría haber metido Sabrina también, ¿no? Y aquí, en caso de que no le hubiese matado, tenía para sacar otro punto, porque me vuelvo invulnerable y luego Sabrina y ¡pum! Ni tan mal, ¿no? Ok, ahora sí nos vuelve a tocar turno 2. No está mal, ¿no? Turno 2, turno 1, turno 2. Me sirve, loco. Tenemos allá el poderoso Darkrai, pero tenemos hoja para retirarlo y vamos contra la vaca Diablo. Ya sabemos que esta vaca Diablo, pues, como vemos energía ahí de agua, va a tener 1000 mierdas para curarse. Y ya, ¿no? O sea, literalmente no llevan nada más. Así que me da un poco de miedo esa vaca. ¿Le podremos matar? Bueno, tenemos Sabrina, que es muy importante para cortar... en caso de que coloque algo, ¿no? Para cortar ese... Yo creo que voy a ir... Chat, yo creo que voy a ir aquí full Darkrai, ¿ya? Es que creo que es Darkrai esto, Voy a ir Darkrai. Porque es que no me va a dar el daño para llegar a ese Miltank y se va a curar todo. Entonces con Darkrai igual y sí se puede. En otra partida hubiese estado chido empezar así, porque ya tenemos Zoroark y tal, pero contra Miltank... hay que tener cuidado, loco. Ok, claramente ya me dejó clarísimo que va a estar pegando, curándose a full, ¿no? O sea, no hacía falta ni siquiera esa poción, la verdad, ¿o sí? Claro, se quedaba 10 de vida, ¿no? Bueno, sí que le jodía eso. Él no puede quedarse a 100 porque se muere. Entonces, tiene que tener cuidado con eso. Voy a usar rojo porque no va a tener cartas CX. Así que para quitármelo de la mano y ya está. La vaca Diablo. Chat, ¿quisieran que les traiga un mazo de la vaca Mu? Ok, nadie conoce esa canción. A menos que tengas más de 30, yo creo. Uy, no. No me veas la mano, por favor. Me quita hoja, ¿no? Coño. Buena, buena, buena. Buena, Maboy. Capa. Me va a matar ese Darkrai sí o sí, ¿no? La cosa es que no tengo nada que me haga pegar 110. Bueno, sí que tengo el casco dentado, Si me sale casco dentado, gano automáticamente. Porque él no me va a dejar que le baje la vida. Todo depende del casco dentado, loco. Ya pega 70.
Casco dentado sería lo mejor acá. Ahí está. Voy a poner energía en Darkrai por si acaso él no se anima a pegar, porque puedes decir, no, paso turno y ya está, ¿no? Ahora, si tiene Guzma, me humilla, creo, ¿ah? Qué pereza este Miltank, ¿no? Me hace acordar cuando querían jugar el nuevo Skarmory ese poniéndole full protecciones y mierdas, loco. Qué puto aburrimiento, loco. Me voy a morir aquí de aburrimiento, loco. Full aburrido, loco. No me gustan a mí estas mecánicas, ¿ah? Que quiere implementarte el juego a fuerzas estilo. Juega esto. Y juégalo así. Mira. O sea, es que te ponen una mínima carta y ya no sirve de nada, loco. O sea, what the fuck. Vámonos a la siguiente nomás. Bien. Mazo siniestro. Tenemos aquí a Zorua, perdón. Pokéball. Vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Podría salir Darkrai, Tirogue u otro Zorua. Esto es Umbreon, loco. No me la container, ¿no? Umbreon. Por cierto, hablando de Umbreon, ¿ustedes consideran que habrá recibido alguna mejora con las nuevas cartas? Así estilo algo que le potencie. Diría yo que no, la verdad. Diría que no. Nada, vamos a ir... Uy, tenemos a Tirogue. Estoy tentado a meterle un vergazo con Tirogue y lo voy a hacer. Y te voy a decir por qué. Primero, para que Darkrai no me pegue 20. Y segundo, porque le quito 40. Por lo que si evoluciona Umbreon EX, ya va a tener 100 de vida. Cosa que me parece un poco más accesible que 140, ¿no? No sé si me pasé de tryhard, pero bueno, para eso llevamos doble hoja, ¿no? Para eso llevamos doble hoja. Ok, esto no es Umbreon, es simplemente Crobat y ya. Ok. Es Crobat. ¿Cómo vamos a lidiar con Crobat? Tiene mucha vida. Y tiene mucho daño para Zoroark, ¿no? Ok, lo primero que vamos a hacer es matar ese Eevee con Zoroark. De esa forma nos hacemos invulnerables, ¿no? Robamos cartitas. Me gusta, me sirve. También podría matarlo con Darkrai, pero no, yo creo que aquí Zoroark es más importante. Nos hacemos invulnerable, que es lo que siempre queremos buscar acá. No solo al daño, sino también al veneno, por lo que si evoluciona a Crobat no nos va a hacer mucho daño, ¿no? Ese Tirogue puede ser clave porque le quita bastante a Crobat, ¿ah? Quita casi lo mismo que Zoroark, pega 60 en total, ¿ah? Entonces puede ser importante ese Tirogue allí y vamos a ir cargando a Darkrai, ¿no? Pregunta, si él usa Aura de Pesadilla, me imagino que me quita 0, ¿verdad? Debería, en teoría, ¿no? Porque esto dice... A menos que diga del ataque. Evita todo el daño y todos los efectos de los ataques. Fuck, sí que me quita vida, ¿no? Esto está mal hecho, ¿ah? Debería ser totalmente invulnerable, loco. Solamente si este ataque... Fuck. O sea, el aura de pesadilla no te lo cubre y tampoco te cubre Greninja ni nada de eso, ¿no? Bueno, volvemos a ser invulnerables gracias a ese Crobat ahí. Ojito, bro. Vamos a ver qué roban. Tengo ganas de meterle una Venus, pero tiene pinta de que está bastante briqueado él. Así que no me interesa demasiado. No sé si me... Yo creo que vamos a ir full Darkrai ya. Me lo voy a quitar de la mano. Le voy a poner el casco a Zoroark, que sé que no lo voy a usar todavía, pero quiero quitarme cartas de la mano, ¿sabes? Voy a volver a ser invulnerable, cosa que está súper bueno porque te da un turno para que Darkrai cargue. Me da un turno para que Darkrai cargue y poder ganar luego con él, ¿no? Bueno, saben, ¿no? Otra vez truco ilusorio. Perfecto. Si me llega a meter Sabrina, pues metemos a Darkrai y lo retiramos con hoja. Y si me llega a meter Helio, pues RIP Tirogue, ¿no? Ahora bien, si me sacan de la zona activa, supongo que igual tengo el efecto, ¿no? Porque aquí no dice mientras estés en la zona activa. Bueno, lo vamos a averiguar. Este match está interesante porque nos aclara varias cositas, ¿no?
No, no se me quita. Fíjense que ahí tengo todavía el coso. No se me quita. Así que está súper bien. Y como son cartas no EX, podemos disponer de ellas sin ningún problema, ¿no? Perfecto, perfecto. Perfecto. Ok, pegamos aquí Aura de Pesadilla. Vamos a meter una Venus de la Muerte porque no sabemos qué tiene en la mano. Para que quede con 2 cartas. Y pegamos. Vamos a meter esto también. Para quitarlo de la mano. Pegamos y ya es GG's porque no tiene forma de aguantar un ataque de Darkrai, ¿no? Aunque me mate a Zoroark, que la hizo muy bien siendo invulnerable por 2 turnos. Genial, loco. Me compró bastante tiempo para cargar a Darkrai, lo cual está bastante bien porque si me lo mataban rapidito, pues Darkrai se iba a quedar un poco en el aire sin energía, ¿no? Me ha gustado esta partida. Hemos notado varias cosas ahí interesantes, ¿no? Chat, conclusión del mazo. Creo que hemos probado lo suficiente con estas partidas que hemos tenido. Yo por lo menos a mí me ha quedado clarísimo qué tal está la carta. Me parece que está interesante su habilidad. Puede ser bastante abusiva si te enfrentas contra mazos que tienen Pokémon con mucha vida. Estilo, si tienen menos de 90, Zoroark se vuelve bastante jodido porque pues te lo mata, se vuelve invulnerable, no le puedes hacer nada. Y aparte de ese tiempo que está invulnerable, una vez que ya está cargado, pues vas cargando a Darkrai cómodamente para luego, en el momento en que ya no pueda matar Zoroark, sino que solamente haga daño, puedas terminar la partida con Darkrai, que al final termina pegando 100, que es bastante, ¿no? Si pegas 70 más Darkrai 100, o bueno, 90, ¿no? Nadie te va a sobrevivir 190 de daño en 2 turnos, ¿no? Así que está bastante bien. Tirogue también me ha gustado para empezar con él. Tiene muy buena sinergia con Darkrai porque puede pegar muchísimo. También le pega muchísimo a los Eevee. También te ayuda si te toca turno 1 de mierda que no te sirve. Puedes pegar tranquilamente con Tirogue para hacer algo. Me gusta. He probado con doble Tirogue al principio y no me gustó nada porque me pasó la típica partida de que te sale Tirogue con Pokéball, todo perfecto, me gusta, pero luego usas Pokéball y te sale otro Tirogue y ahí sí, la canción, ¿no? Entonces yo creo que un Tirogue es suficiente. Me ha gustado esta dupla, sin embargo siento un poco de carencias con Zoroark. Siento que le hubiesen puesto 10 de daño, de vida más. Siento que su vida está un poco jodida, porque al tener 100 de vida hay muchísimos Pokémon que te pegan 120. Loco, fácilmente. Entonces eso jode bastante porque si tuviera 110 con la capa sería 130 y ya no sería tan fácil de matar. Esa es una. La vida me parece que... Loco, ponle 10 de... No sé por qué no quisieron ponerle 10 más. O sea, no veo que sea tanto problema y mejoraría bastante la carta, aunque parezca una tontería 10 de vida. Es súper importante porque hay muchas cartas, como dije, que pegan 120 o pueden llegar a pegar 120, ¿no? Entonces no te sirve demasiado la capa con Zoroark, más que para dársela a Darkrai para que sí sobreviva, y a Zoroark le pones el casco dentado para que ayude a aumentar un poco ese daño, porque tampoco 70 es una locura. Me parece que está bien por el efecto que tiene Zoroark y tal, y bueno, terminas pegando 90, ¿no? Pero muchas veces también termina siendo insuficiente para cartas que tienen mucha vida y por ende el casco dentado te puede ayudar bastante junto con rojo y tal. Las herramientas me han gustado y bueno, yo diría que está interesante el mazo. No lo jugaría en Ranked, sinceramente. Siento que no tienes motor de robo, entonces estás un poco a la suerte de lo que te salga, más que, bueno, Profesor, ¿no? Pero ya ustedes saben que este tipo de mazos que no tienes motor de robo se nota muchísimo, a diferencia de otros mazos ahorita con el metajuego que hay, ¿no? De robar rápido con las bestias sagradas, perdón, bestias legendarias, con Sylveon. O sea, prácticamente todo lo que está en el meta tiene un mazo que te roba un chingo de cartas rápido, entonces vas a depender muchísimo de la suerte ahí, de que te salga justo lo que quieres. Que puede pasar como esa partida que tuvimos, que el Zoroark últimas 5 cartas, ¿no? Que al final salió, pero pues... puede joderte bastante eso por allí, no tener motor de robo. De resto, si tuviéramos que hacer una tier list imaginaria, lo pondría un B- o quizás C para Rankeds. Para divertirte está Chidori, loco, está muy divertido que puedas matar y te vuelves invulnerable y tal. Me gusta el concepto de la carta, está interesante, pero no lo veo competitivo, sinceramente. Así que bueno, amigos, hasta aquí mi análisis de esta carta el día de hoy, incluido con este masito por si lo quieren probar. Espero que les haya gustado, coméntenme qué les parecieron las partidas, no olvides dejar tu poderoso mega archi ultra super dupla like. Y te voy a estar dejando también un análisis sobre Entei con la combinación de Infernape para que lo veas por acá, por si quieres ver, si tienes Entei por ejemplo y no tienes a los otros perros y quieres jugarlo, pues tienes ahí un masito que seguramente te puede interesar. Así que bueno, dale click ahí y nos vemos en el siguiente video. Chao.